inminente. El Imperio Romano no aceptaba a los cristianos, no aceptó a Jesucristo, menos a los cristianos, ni los mismos líderes religiosos del tiempo de Jesús lo aceptaron. De ahí que cuando Jesucristo es sentenciado a muerte, crucificado, se desata también una persecución contra los cristianos. Y la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles pues nos va relatando precisamente esa realidad que vivieron muchos hermanos en el primer siglo. De tal manera que ser cristiano no era como hoy, pero hoy todo el mundo es cristiano. Todo el mundo pone radios, todo el mundo anda predicando, todo el mundo anda hablando de Cristo. En el primer siglo no era así. Y de hecho los primeros cristianos tuvieron que esconderse, incluso cuando celebraban la Eucaristía, lo hacían en esas cuevas que se llamaban catacumbas, escondidos. Fue una etapa muy difícil para el cristianismo, pero es ahí donde nosotros podemos ver la promesa de Jesús. Las fuerzas del infierno no prevalecerán, no destruirán lo que yo quiero. Ya en el primer siglo, esa palabra y esa promesa de Jesús se hizo realidad. De ahí es que salen luego los apóstoles con la fuerza del Espíritu Santo. También lo marca Hechos capítulo 2, ¿no? Cuando reciben la fuerza del Espíritu Santo y se enfrentan a una realidad muy difícil, pero con mucha valentía, van anunciando a Jesucristo que ha muerto, pero ha resucitado. Y esa es la convicción de esos cristianos. Nos encontramos con Pablo también hoy en este fragmento que hemos leído, donde está él ya próximo a dar testimonio de Cristo. Y él dice, he luchado, he perseverado mi combate, ahora solo espero la corona que Dios me dará. Y vemos ahí una serie de situaciones muy complicadas. Aquí tenemos también delante de nosotros un fundamento importante para la iglesia. Vemos nosotros que a lo largo de la historia, la iglesia ha pasado por momentos muy dramáticos, muy duros, pero hasta el año 1517, existía una sola iglesia, que era el mandato de Jesús, que era el sueño de Jesús, y hoy lo deja reflejado. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, ¿cuántas iglesias? Mi iglesia, en singular. Si Jesús hubiera querido muchas iglesias, lo hubiera dicho. Pero Jesús es muy claro. Sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi iglesia. Por eso nosotros hablamos de una iglesia que es santa, que es apostólica, porque es el sueño de Dios, es el sueño de Jesucristo. Después de 1500, cuando Martín Lutero sale de la iglesia, se empieza entonces a tener la iglesia protestante, así se conoce históricamente. Usted va a leer libros de historia y le va a salir allí Martín Lutero, fundador de la iglesia protestante. Ahora, ¿usted en cuál quiere estar? ¿En la que fundó Cristo o en la que fundó Lutero? Porque ahí está la decisión personal. Y si yo decido estar en la iglesia que fundó Jesucristo, tengo que estar dispuesto al sufrimiento, al martirio, al suplicio, a derramar mi sangre por Jesucristo.
Y eso no es porque nosotros lo digamos, sino porque Jesucristo así lo dejó. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que hay un fundamento importante para el cristiano. Porque la iglesia de Jesucristo está fundada desde el año 40, si lo que le ponemos una fecha, después de la muerte de Jesucristo. Por ejemplo, la iglesia Luz del Mundo, creo que es la más reciente, 1926, fundada en México por una persona, no fundada por Cristo. Aquí nosotros ya tenemos una cuestión de decir, bueno, ¿y yo a dónde me voy? Por eso cuando viene la crisis de fe, cuando viene la exigencia de ser cristiano, ahí es donde muchos cristianos deciden abandonar la fe. Decimos que es apostólica porque hoy nosotros estamos aquí celebrando el martirio, no solo de San Pedro, sino de San Pablo, de dos de los grandes apóstoles. Por eso decimos que la iglesia nuestra es apostólica, porque los apóstoles fueron los que difundieron el cristianismo en el primer siglo. Y ahí también está la historia. Yo tengo que irme a la historia, hacia atrás, y voy a encontrarme el fundamento apostólico. Entonces son dos elementos que son fundamentales. Si nosotros en verdad somos cristianos y cristianos católicos, entonces tenemos que conocer la historia. Nosotros tenemos que aprender de estos grandes hombres y mujeres que a lo largo de la vida, de la historia, fueron dando testimonio. Y luego está la promesa de Jesucristo. Cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y a veces yo me imagino que aunque sea unos 5 o 10, van a continuar hasta el final en la iglesia de Jesucristo y jamás será destruida. Porque ni siquiera nosotros mismos con nuestro pecado podemos destruir lo que Cristo ha querido fundar. Imaginémonos 2000 años. Y en 2000 años han habido pecados, sí, porque los seres humanos nos hemos encargado de manchar la iglesia de Cristo. Pero sin embargo, a pesar de eso, Jesucristo sigue manteniendo su promesa. Porque Él también lo dijo, ¿no? Allá en Mateo 28, al final del capítulo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, finalmente, hermanos, yo quisiera motivarles y animarles. Cuando alguien se va de la Iglesia Católica, yo me pregunto, ¿qué va a ir a buscar? Porque lo mejor que tenemos nosotros, por la fe, por la historia, por la tradición, es la celebración del sacramento de la Eucaristía. San Juan capítulo 6, ¿no? un capítulo hermoso del evangelista, donde nos habla en cerca de 50 versículos sobre Jesucristo, pan de vida eterna. ¿Dónde va a encontrar usted esto? Y me atrevería a decirlo así: fuera de la Iglesia Católica no hay Eucaristía. Y si Jesús en el capítulo 6 de San Juan me dice que solo el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Jesucristo tiene vida eterna, si yo no lo como, si yo no lo tengo, ¿dónde voy a tener la vida eterna? Y eso lo dice Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne, va a decir Jesucristo, es verdadera comida. No es una apariencia. Por eso los apóstoles están convencidos y son capaces de dar la vida
por esas convicciones. Lamentablemente, hermanos, tengo que decirlo así, hoy el cristianismo moderno es un cristianismo muy frágil, muy como de cristal, ¿verdad? Porque hoy nosotros no aguantamos a veces ni un regaño. ¿Y qué tal si nos dijeran a nosotros, si en verdad es cristiano, tiene que dar la vida por Cristo, tiene que derramar su sangre? Si a veces no aguantamos un regaño, imaginémonos dar la vida. O a veces queremos un cristianismo suave, ¿verdad? Light, donde no hay sacrificio, donde no hay sufrimiento, donde no hay nada, ¿verdad? Que todo queremos que sea, como dicen algunos refranes, ¿no? Color de rosa. Todo fácil, ¿verdad? Entonces yo digo, yo quiero salvarme, sí, mire, solo levante su mano y usted ya está salvo. Eso sería grandioso, ¿verdad? Pero en la realidad no es así. Ser cristiano significa estar convencido, significa arriesgar la vida, significa dar testimonio. Si yo no estoy dispuesto a eso, hermano y hermana, está en el lugar equivocado. Porque la comunidad cristiana son de hombres y mujeres valientes, de hombres y mujeres decididos, de hombres y mujeres que asumen el dolor y que asumen incluso la muerte. Y termino haciéndole memoria de lo que pasó hace unos 30 o 40 años, 50 años. En Guatemala, ser cristiano en el año 60, 70, 80, todavía cerca de los 90, ser cristiano en ese tiempo era arriesgar la vida. Y ahí tenemos cuántos hermanos nuestros, catequistas, que dieron la vida, que fueron martirizados. Hace poco celebrábamos la fiesta en Quiché de 10 hermanos, 3 sacerdotes y 7 laicos, que fueron masacrados, que murieron por dar testimonio de Cristo. Y hoy nosotros, ¿será que estamos dispuestos? Como les decía a algunos hermanos el otro día, con los predicadores, ¿verdad? Que me dicen a veces, padre, pero mire, Jesucristo dice en el Evangelio de San Mateo, vayan por todo el mundo a predicar. Muy bien. Pero Jesucristo también dijo, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sigue. Si usted me quiere cumplir este texto, vayan por todo el mundo, cúmplame el otro. Venda todo lo que tiene y dé testimonio. Pero ahí está el problema, ¿va? Es que a veces acomodamos el Evangelio a mi gusto. Entonces ahora yo le decía a un hermano, está bien, yo lo voy a mandar a predicar si usted quiere, pero antes venda todo. Venda todo, venga conmigo y yo lo envío. Y lo voy a enviar a África. Es decir, ser cristiano como San Pedro, como San Pablo, es estar dispuesto a todo. Por eso hoy necesitamos finalmente lo que dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia comprometida, una iglesia que dé testimonio de Cristo. Algunas veces le he dicho a algunos hermanos, sobre todo los profetas y predicadores en algún momento, yo les digo, ¿por qué no van a los hospitales? Tantos enfermos que hay ahí. Pero es que ahí no hay plata, porque el enfermo del hospital no me puede pagar. Allí es donde Jesucristo nos necesita. Entonces, hermanos y hermanas de San Pedro, quiero animarles, estemos muy alegres, muy contentos, pero también estemos conscientes de nuestro compromiso, de que no es solo hoy la fiesta. La fiesta de la conversión es todos los días. Finalmente, pues, que el Señor les bendiga, les ayude a todos nuestros hermanos
que ya no están entre nosotros, que ya fallecieron, pero que fueron parte de esta comunidad, que el Señor les conceda el descanso eterno, que reciban ese premio de Dios. Oramos por la intercesión de San Pedro, por todos nuestros enfermos, que Dios les conceda la salud, y por nuestros hermanos ausentes, que muchos de ellos tienen que salir a buscar otros horizontes de vida, a buscar mejores condiciones de vida, porque lamentablemente en nuestro país, por la injusticia, por la corrupción, por la impunidad, muchos de nuestros hermanos no tienen lo necesario para vivir bien. Y por eso tienen que partir, dejando a sus familiares, dejando sus tierras, dejando todo, por buscar mejores condiciones de vida. Que el Señor a ellos les conceda bendiciones, los proteja, los cuide, y finalmente para ellos, que aprovechen el tiempo de estar allá, que no malgasten su dinero y que un día vuelvan a sus familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a responder a cada oración.